entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 20 de mayo de 2016. Seguimos adelante, ya terminando la serie de la salud de estar en el arca y no en el diluvio. Y la enseñanza de hoy es esta: el bautismo que salva. Sé que para los que son creyentes, cristianos, evangélicos, esto puede resultarles un poco difícil de entender en primera instancia, pero déjenme explicarle. El bautismo que salva. Le leo el pasaje. Es Primera de Pedro 3, 17 al 22. Se los leo, dice así: Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3, versículos 17 al 22. Durante toda la serie, hemos leído pasajes del Antiguo Testamento, justamente los que narran la experiencia del diluvio y la salvación de la humanidad en el arca de Noé. Sin embargo, ayer leímos un pasaje de la carta a los Hebreos donde se cita la experiencia de Noé y se le reconoce como ejemplo de un hombre de fe. Ahora les pido que consideremos este pasaje que ya hemos leído, que también es del Nuevo Testamento. Y ahora Pedro cita la experiencia de Noé y la salvación de la humanidad en el arca. Podemos decir que el arca de Noé es un ejemplo muy gráfico de la salvación de Dios, como si fuera una parábola o una alegoría de nuestra condición y la salvación de Dios. Fue un evento, es un evento histórico real, sucedió, existió tal cosa, pero sirve en el Nuevo Testamento también como una metáfora o una alegoría de algo espiritual. Así que aunque la historia del diluvio es una realidad, podemos sin embargo utilizarla como figura de lo que Dios quiere hacer de nosotros. Analicemos entonces la historia del arca, el diluvio, Noé, como una figura, aunque insisto, es una historia real. El Dios de Noé es el único Dios, aquel en el que nosotros también creemos, porque cada personaje de una alegoría o de una parábola representa algo, ¿no? En este caso, el Dios de la historia de Noé y del arca es el Dios verdadero, el Dios en quien usted y yo creemos. La gente prediluviana representa al ser humano alejado de Dios, porque es evidente que eran personas alejadas de Dios. El diluvio es la consecuencia de nuestros pecados, destrucción y muerte. Noé representa al creyente que decide creer en Dios y creerle a Dios. El arca representa el vehículo de la salvación provista por Dios, manejada por Dios, conducida por Dios, ordenada por Dios. Los animales representan las bendiciones de Dios que debemos cuidar, porque es interesante, Dios pidió que se metieran al arca para que no murieran todos, sino para que se pudieran repoblar la tierra una vez más de ellos. La familia de Noé representa lo más valioso que tenemos. Dios pidió a Noé que fuera salvo junto con su familia. La creación del arca representa la fe en acción del ser humano que obedece los designios de Dios, porque Dios ordenó a Noé y Noé obedeció a Dios. Salir del arca representa la nueva oportunidad de Dios para el ser humano. Cuando terminó el diluvio y salen del arca, es una nueva oportunidad de vida. Y el arco iris representa el pacto de Dios con el ser humano. Representa la conversión, la disposición de Dios para bendecirnos ante la disposición humana de seguirle y creer. Esta es la razón por la que Pedro utiliza este evento histórico para decirnos. En el texto que ya leímos antes dice Pedro, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Les comparto que la palabra bautismo, para que entendamos esta enseñanza, la palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergir o inmersión. Así que echarle agua a una persona en la cabeza en ningún sentido es bautizarla. El testimonio de la Biblia es muy claro. Cuando los primeros cristianos se bautizaban, eran sumergidos por completo en el agua. El mismo Señor Jesucristo fue bautizado así por Juan en el Jordán.
Si no hubiese sido así, no hubiesen usado la palabra bautizar, porque la palabra bautizar significa sumergir, y no se sumerge a alguien rociándole solamente la cabeza. El problema es que con el paso del tiempo el significado fue cambiando y algunos perdieron el sentido original de la práctica. De cualquier manera, bautizar tiene el significado de ser sumergido, ser integrado a algo, ser inundado. El Señor Jesús habló de su bautismo en el dolor y la muerte, su crucifixión. Digamos que fue sumergido en aquella experiencia. Pablo habló de ser bautizados en un cuerpo, es decir, en la iglesia. Digamos que cuando nos entregamos a Cristo somos sumergidos, bautizados en una comunidad de fe. Sin embargo, Pedro, insisto, él dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Debemos decir que el hecho de que nos echen agua en la cabeza cuando niños nos hace salvos porque ese bautismo nos salva. O que cuando alguien sumerge a otra persona, a la usanza evangélica o protestante, en un río, en una alberca, ese acto de bautizarlo, ¿salva a las personas? No, debemos decir que no. Esa clase de bautismo es un símbolo, no salva a nadie. ¿Son estos rituales los que limpian los pecados y hacen que nuestro nombre se inscriba en el libro de la vida? No, seguramente que no. Eso estaría en contra de todo lo que dice la Biblia respecto a la salvación, porque en la Biblia es muy claro que la salvación no es por obras ni por rituales, sino que es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es el bautismo que nos salva? Para recordar esta importante y trascendente enseñanza, quiero compartir con ustedes una enseñanza haciendo un acróstico con la palabra arca, para decir 4 cosas entonces. Letra A. Asegúrate de unirte al plan de Dios. No estoy hablando de ser perfecto porque eso es imposible, pero sí de tener la actitud perfecta. Creamos en Dios, aceptemos su palabra y entreguémosle la vida con la disposición de obedecer sus mandamientos. R de arca. Regresa a los principios enseñados por Dios. El problema de muchos es que prefieren creerle a las filosofías humanas del momento, prefieren unirse a las modas que aceptar el mensaje original del Evangelio del Señor. Aunque algunos hayan tergiversado el mensaje de Jesús y lo hayan convertido en una religión que les ha defraudado, aunque pase eso, debemos saber lo siguiente: su Evangelio es real y es una invitación a experimentar la gracia de su perdón y la vida eterna. Dios no tiene la culpa de que algunos religiosos estén haciendo mal uso de lo que Él dijo. C. Creerle a Dios. Y también podemos decir confiar en Dios y comprometernos con Dios. Todas las cosas son con letra C, de arca. Jesús no quiere fans, quiere discípulos. No quiere que lo admiremos como un gran hombre, quiere que lo aceptemos como Salvador y Señor. Creer en Él es un acto de entrega integral de nuestra vida. Y la letra A de la palabra arca. Apresúrate a entrar en su provisión y espera el arco iris. Noé y su familia entraron en la provisión de Dios en el arca. Debemos hacer eso nosotros también en un arca espiritual que Dios prepara para nosotros cuando creemos en Él. Él quiere salvar a todos los seres humanos y su oferta es sencilla. Miren lo que dijo alguna vez el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. Eso significa que nos ofrece salvación y solo nos pide arrepentimiento y fe. El arrepentimiento significa reconocer nuestro problema, nuestro cansancio, nuestro pecado, y fe significa creer que Él nos puede salvar. Estas 4 cosas entonces debemos hacer. Asegúrate de unirte al plan de Dios, regresa a los principios enseñados por Dios, créele a Dios y confía en Dios y comprométete con Dios, apresúrate a entrar en su provisión y espera el arco iris. Es lo mismo que decir entra en el arca de Dios, espiritualmente hablando. Y como ya explicamos el sentido de la palabra bautismo, también podemos decir que significa ser bautizados o sumergidos en el arca. Así que solo hay 2 opciones en la vida: ser bautizados en el diluvio de la contaminación, perdición y muerte, o ser bautizados en el arca de Dios. Y este último bautismo, que no es un ritual religioso, sino una experiencia espiritual, es lo único que puede ayudarnos a experimentar la salvación que Dios nos ofrece. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? ¿A qué se refiere? A este acto de fe de entregarnos por completo a Jesús, a Dios. Así es que este bautismo sí salva. El de sumergirnos en la gracia de Dios, el de creer en Él, obedecerle, seguirle. Así que, amigos y hermanos, bienvenidos al arca de Dios. Pase usted y disfrutemos del arco iris. Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana. Espero que esto sea útil para usted. Hasta luego. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?